Cuba, espectacular economía antes del comunismo. En 1957, Cuba era el país con mayor longitud de vías férreas sin excluir a los Estados Unidos, y el primero en tener líneas férreas entre los países latinos. En 1957, los aeropuertos de La Habana y Camagüey eran los más activos de América. En 1957, Cuba era el mayor exportador de azúcar del mundo. La tasa de mortalidad era de 5.8, siendo la tercera más baja del planeta. Cuba fue el primer país latinoamericano que tuvo comunicación cablegráfica y telefónica con Estados Unidos. En 1900, llegó el primer automóvil a La Habana, antes que en cualquier otra ciudad de América Latina. En 1956, según informe de la UNESCO, Cuba era el país latinoamericano con más plantas y aparatos receptores de televisión. Cuba fue el primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado, y fue el Hotel Riviera. El primer alumbrado público en América Latina fue en Cuba. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en 1847. En Cuba se construyó el primer edificio del mundo con hormigón armado, que fue el Foxa. El primer departamento de rayos X de Iberoamérica se estrenó en La Habana. Cuba fue el segundo país del mundo en inaugurar una emisora radial. Cuba fue la primera nación del mundo en radiar un concierto de música. La primera ciudad del mundo en tener llamadas telefónicas sin operadora fue La Habana. En 1957, Cuba tenía el mayor porcentaje de viviendas electrificadas. Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas, y establece el salario mínimo. En 1957, la ONU reconoció a Cuba como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos por persona, o sea, un médico por cada casi 1000 habitantes. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. Cuba ocupaba el primer lugar en aparatos electrodomésticos. En 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. En 1958, Cuba era el país de Iberoamérica con más automóviles, uno por cada 38 habitantes, y el sexto del mundo en el promedio de automóviles por habitantes. Cuba tenía la inflación más baja de Latinoamérica con 1.4%, siendo la media de 7,8 en México. El país tenía el tercer mayor nivel de vida de América Latina, luego de Argentina y Uruguay. El ingreso per cápita del cubano duplicaba al de España. Cuba poseía la mayor cantidad de bancos de América Latina en proporción al tamaño de su población. Poseía la mejor ganadería tropical del mundo. En 1956, la ONU destacó que Cuba, con solo un 23% de analfabetos, era uno de los países de más bajo índice de analfabetismo de toda Iberoamérica. En 1957, el total de depósitos bancarios en pesos cubanos fue superior a 1.000 millones, y el peso cubano se cotizaba a la par con el dólar. Cuba, con sus suelos superfértiles, con un clima excelente y hermosas costas, siempre fue una joya en el Caribe. La industria ganadera representaba la quinta parte del total de la producción agrícola, representando el doble de la producción de tabaco y la mitad de la tabacalera. Existían 30.000 fincas ganaderas, empleando a 100.000 personas, convirtiéndola en la segunda fuente de empleo agrícola, solo por detrás de la caña. En 1957, se calculaba en 500.000 reses sacrificadas anualmente, siendo un consumo per cápita de 144 libras en zonas del interior de la isla, mientras que en La Habana, el consumo era de 213 libras. En 1957, había 1,16 vacas por persona. El 90% era directo al consumo de carne fresca a la población, y se destinaba el resto a las industrias del tasajo, carnes enlatadas y al de embutidos. El consumo interno de carne en la isla era suficiente para mantener la industria ganadera funcionando, y en caso que se produjera algún exceso, la carne encontraba su destino en Estados Unidos. En 1957, la producción anual de litros de leche era calculada en más de 700 millones, de la cual, el 17% se consumía fresca en La Habana, el 65% en el resto de la isla, y el 35% para las industrias derivadas de la leche. En 1957, existían 7 plantas de leche enlatada, como leche condensada y evaporada, que procesaban alrededor de 54 millones de litros. Las plantas para leche enlatada eran 2 en La Habana, 2 en Santi Espíritus, 2 en Camagüey, y 1 en Bayamo. En 1957 la producción de queso era de alrededor de 11 millones de libras, obtenidas de un promedio de 46 millones de litros de leche en 26 plantas industriales. La producción de mantequilla era de alrededor de 4 millones y medio de libras.
La producción de suelas y pieles fue cada vez más en aumento, y en 1957, existían 70 curtidurías, utilizando como materia prima los cueros de las reses, produciendo 70 millones de libras de cuero curtido o suelas, y unos 22 millones de pies cuadrados de pieles, abasteciendo en casi su totalidad la demanda de la industria nacional del calzado. El proceso de curtiduría se realizaba con los mejores equipos, métodos, y las técnicas más modernas que existía hasta la fecha en el mundo entero. Se exportaba a Estados Unidos pieles de cocodrilo curtidas en Cuba, y la materia prima era importada de Colombia y de América Central. Pero no solo se criaban reses, también existía la cría de caballos, de cerdo, de ovino, caprino, la avicultura y la apicultura. La carne de cerdo ha sido muy cotizada en todos los tiempos en Cuba, pero en aquellos momentos, el precio de la carne de cerdo duplicaba el de la carne de res, por el reducido número de grandes centros de criaderos de cerdos, pero aún así, la industrialización de la carne de cerdo logró la producción de jamones y embutidos, incluyendo los tocinos. En 1957, se producía 30 millones de libras de carne de pollo limpia para el mercado, pero además de las gallinas, que constituían el tipo principal de aves de corral, se criaba pavo, la gallina de Guinea, y el pato doméstico. En 1946, se reportaban en Cuba 10.300 fincas con más de 115.000 colmenas, produciendo un promedio anual de unos 2,5 millones de kilogramos de miel, y 125.000 kilogramos de cera. Los principales mercados de la cera y miel de Cuba, antes de la Segunda Guerra Mundial, era Alemania y Holanda. Más tarde la exportación se dirigió completamente hacia los Estados Unidos. En cuanto a la agricultura, para proveer una dieta adecuada para cada persona, se necesita 2,5 acres de terreno cultivable, y Cuba poseía casi 5 acres por persona. Había extensos campos sembrados de caña, de los que se sacaba también sus derivados como alcohol, ron, aguardiente y papel. Había extensos campos sembrados de tabaco, café, cacao, viandas como plátanos, boniato, malanga, yuca, papas, calabaza, ñame, cereales como el maíz y el arroz, legumbres como los frijoles negros, colorados y blancos, hortalizas y frutas como piña, bananas, naranjas, toronjas, y el mango, la guayaba y la fruta bomba, cedaba silvestre, y servían de materia prima también para la industria dulcera para producir pastas, jaleas, y cascos. El henequén era la única planta textil que producía Cuba a escala comercial, y el maní era materia prima para la industria nacional de grasa vegetal. Con respecto a la minería, habían minas de hierro, cobre, cromo, el manganeso, y el níquel. Se explotaba también minerales no metálicos como barita, yeso, magnesia, mármol, calizas, sal, y aguas minerales. La producción pesquera era de chernas, langostas, parquitos, camarones, tiburones, agujas, tortugas, cangrejos, lisas, esponjas, jaivas, ostiones, serruchos, calamares, langostinos, atunes, sardinas, bonitos, guasas, machuelos, chernas, cobos, carey, y pulpos. Existían 10 plantas de enlatar bonito, atún, albacora, y hasta langosta en la temporada de pesca. Se establecieron plantas en La Habana de congelar colas de langostas y ancas de ranas. En 1957, la industria forestal abarcaba madera de acerríos, maderas para uso directo, y maderas para combustibles, empleando 10.000 personas en 200 acerríos. Conclusiones: Cuba era antes de los Castros, el país más desarrollado de América Latina. La lista de la buena situación económica de Cuba es mucho más larga, esto es solo algunos de los ejemplos, pero gracias al comunismo, hoy los cubanos no tienen lo que tenían que tener, sobre todo libertad. Déjame tus comentarios. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.